Bien. Hermano, buenas noches. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a compartir un tema para el ministerio Selah. Así es que, bueno, disfrutemos de este tema que tiene que ver con algunos asuntos de la actualidad peruana. Así es que antes de todo vamos a entregar esta sesión en la mano de nuestro Dios Padre y con la guía del Espíritu Santo vamos a dar la palabra de Dios. Así que vamos a orar, hermanos, y les invito a orar juntamente conmigo y luego continuamos en la reflexión de la palabra de Dios. Muy bien. Padre Dios, te damos gracias por esta noche. Te alabo, te bendigo, Señor, para que tú estés guiándonos en esta transmisión, tomando el control de esta transmisión, Señor. Te entrego en tus manos todo lo que se va a hablar por medio de tu palabra y que tú estés obrando en nuestra vida y en nuestros corazones. Nuevamente te damos toda la gloria sea para ti, Padre Dios, y para tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a hablar entonces de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El tema que vamos a tratar es cómo se gobierna, cómo gobernar en cualquier área de nuestras vidas, no solamente en un asunto del Estado, sino en el hogar, en el colegio, en la universidad, en la iglesia, ¿no? En una asociación, etcétera, 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 ¿no? Es importante aprender qué dice la palabra acerca del gobierno, qué dice la Biblia acerca de cómo gobernar a un grupo humano, ¿no? Así es que vamos a empezar primero con unos versículos que están en Samuel acerca de uno de los grandes gobernadores del pueblo de Israel, que fue el rey David, ¿no? Y que vamos a empezar con los versículos que hablan acerca de este tema. Segunda de Samuel 23:1 dice, estas son las palabras postreras de David, que dijo David, hijo de Isaí, aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Qué es lo que dijo? Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en la mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Gloria a Dios. Qué preciosos versículos que encontramos en este libro hablando de el rey David, ¿no? El dulce cantor de Israel. David tenía muchos dones de parte de Dios, cumplió ministerios muy importantes en el pueblo de Israel como rey, ¿no? Y después, pues, también fue un cantor, un compositor de salmos. En ese ministerio también participó, valga la redundancia, del ministerio profético, ya que podemos encontrar muchos salmos mesiánicos o profecías acerca de la venida de Jesucristo, la primera venida de Jesucristo sobre la tierra, ¿no? En los salmos. Y también encontramos también el gobierno de Jesucristo sobre la tierra. Y precisamente es lo que se está hablando en estos versículos. La profecía, el salmo, la palabra de Dios que vino por la boca de David para decir que habrá en algún momento sobre la tierra, habrá un justo que gobierne entre los hombres. La Biblia dice claramente que no hay un justo, ni siquiera uno.
No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios de corazón. Porque el ser humano es corrupto por naturaleza, de una parte gran parte del ser humano va a tender a la, mejor, más claro, es decir, toda la humanidad por el pecado de Adán y Eva heredaron esa naturaleza caída. El pecado se transmitió a todos los hombres. Así que por eso la Biblia dice, no hay un justo, ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. El ser humano está corrupto por naturaleza. Entonces, pero en esta profecía, eh, David dice que habrá un justo que gobierne entre los hombres. Ya hemos tenido experiencias de gobiernos humanos con naturaleza corrupta, pues, ¿no? Eh, y son negativos, se vuelven tiranos, se vuelven amantes del poder, ¿no? Que toman el poder como un vicio. Pero hay ejemplos de buenos gobernantes también, ¿no? Pero estos buenos gobernantes, entre comillas, han estado sometidos a la voluntad de Dios. Eh, Así que no es por pura bondad del ser humano hacer un buen gobierno, sino de que son personas que han entregado su vida a Dios y Dios ha limitado y su poder y su carácter para que puedan gobernar de la mejor manera. David ha sido un simple pastor, jovencito de adolescente, que desarrolló capacidades como luchar con animales salvajes por defender su rebaño, ¿no? Pero Dios lo recompensó colocándolo sobre el gobierno de Israel. De pastor de ovejas se transformó a un rey de una nación. Pero David experimentó estar gobernado por un pésimo gobernante, que fue Saúl. Experimentó la persecución, experimentó el abuso, experimentó el intento de ser asesinado, ¿no? Pero Dios lo protegió de todas esas cosas. Dios tenía planes con David, pero él sufrió el pésimo gobierno de su rey Saúl. Más adelante ya David este, llega a ser rey y también como rey él comete errores, muchos errores, terribles errores. Entiende David que el ser humano por naturaleza no puede gobernar en perfección sobre otros seres humanos. Siempre va a tender a abusar del poder, de aprovecharse de la posición de autoridad. Y eso lo advirtió Samuel antes de morir, ¿no? Dijo que los reyes que vengan sobre Israel iban a tomar a las mujeres como sus concubinas, como sus sirvientas, que iban a tomar a los hijos del pueblo para que sean sus esclavos, sus militares, sus soldados, iba a tomar sus tierras, etcétera, etcétera, porque los israelitas pidieron un rey como tienen los demás pueblos y Dios se los otorgó, primero con Saúl y después con David. Entonces David experimentó también lo que es en carne propia eh, fallar como gobernante, errar como una persona en autoridad. Y él tuvo que reconocer, ¿no? Tuvo que entender que la naturaleza humana es incapaz de hacer un buen gobierno sobre la tierra. Ahora, estoy hablando en todos los niveles de,
de la vida, de la sociedad y de la vida. Eh, Puede ser que, no solamente el hombre gobierna mal al frente de una nación, sino también a veces al frente de una familia o al frente de un aula de clase, al frente de una asociación de vivienda, o al frente de una iglesia. El hombre va a experimentar que va a fallar si no está Dios ayudándolos. Entonces, David, en esa oración que hace a Dios, Dios le revela que va a llegar un momento que sí va a haber un hombre que gobierne a la tierra con justicia, con rectitud, y Dios usa la boca del rey David para profetizar el gobierno mesiánico, el gobierno de Jesucristo, ¿no? Y lo da de esta manera, ¿no? Dice, habrá un justo que gobierne entre los hombres y que este justo va a gobernar con el temor de Dios. Entonces, vemos acá que en la profecía que va a venir una persona sobre la tierra, una persona justa que va a gobernar el mundo con rectitud. Eh, la Biblia dice, todos hemos pecado. No hay ni un justo, ni siquiera uno. Entonces, si acá se habla de un justo que gobierna la tierra con rectitud en el temor de Dios, obviamente podemos inferir que esta es una profecía mesiánica, referida al gobierno de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra, sobre el gobierno milenial en la segunda venida de Jesucristo. Dice que ese gobierno del justo será como la luz de la mañana, que nos da vida y esperanza, ¿no? Dice, no solamente será la luz como la luz de la mañana, sino que no va a ser como el resplandor del sol, no solo como la luz de la mañana, sino que incluso nos habla del origen de esa luz, ¿no? Como el sol de un día sin nubes, de una mañana sin nubes, un sol resplandeciente, ¿no? Que te despierta pues con todas esas ganas de vivir y de hacer las cosas. Y no solamente eso, dice que el gobierno del justo será como la lluvia que hace brotar la hierba sobre la tierra, ¿no? Que te da paz, te da tranquilidad, te da consuelo, ¿no? Imagínate que una persona que labra la tierra, al sentir la lluvia sobre su tierra es de mucha alegría, sabe que sus semillas van a crecer, van a brotar y van a crecer y van a dar fruto, ¿no? Entonces así, así va a ser el gobierno de un justo sobre la tierra, ¿no? Pero obviamente, como les estaba mencionando, eh, este, el ser humano no piensa de esa manera, no experimenta aún el gobierno de un justo sobre la tierra, ¿no? Eh, eh, pero vemos la diferencia. David experimentó el gobierno de un hombre, pues, enfermo, si se puede decir, ¿no? El rey Saúl era esquizofrénico incluso, ¿no? Trató era adicto al poder, ¿no? Pensaba que David en algún momento le iba a quitar el poder, así que trató de asesinarlo. Eh, este, entonces, David experimentó el gobierno, por la redundancia, de un mal gobernante. Y David, en su propia experiencia, en el lugar cuando ya estaba en el lugar de autoridad, también él cometió errores. Entonces también entendió que aún él mismo era incapaz de ser un buen gobernante sobre el pueblo de Israel, sobre los hombres.
Eh, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué pasa eso? Ya hemos dicho, una de las causas es porque el ser humano tiene una naturaleza corrupta por naturaleza. Pero otro también es porque no entiende lo que es gobierno, porque no sabe lo que es autoridad, no sabe cómo gobernar, no entiende qué significa gobernar, qué significa es estar en autoridad. Entonces, vamos a reflexionar qué es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. En Marcos 10:35 dice que dos de sus discípulos, Jacobo y Juan, hermanos, hijos de Zebedeo, se le acercaron en algún momento a Jesús y le pidieron algo. Le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas una petición. Queremos rogar, pedir algo. Y Jesús le dijo, pues, ¿qué quieren que yo les haga? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria, en tu gobierno, nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No, que estemos al lado tuyo en el gobierno. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís, porque beber del vaso del que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con el que soy bautizado, ustedes pueden beber del vaso del que yo bebo y ser bautizados con el bautismo que soy bautizado. Y ellos le dijeron, sí, sí podemos. Y Jesús le dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que soy bautizado, seréis bautizados. Pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no está en mi potestad. No es mío darlo, sino para aquellos para quienes está preparado. Ahora, vamos a dejar las ramas y vamos a concentrarnos en el tema principal. Jacobo y Juan querían una posición de autoridad. Sabían que Jesús era el Mesías, que iba a estar en autoridad, ¿no? Entonces ellos querían participar de esa autoridad. Ahora, obviamente que ellos no entendían a plenitud el gobierno del reino de los cielos, el gobierno mesiánico, pero entendían por lo menos que estar en el trono es tener autoridad, ¿no? Y ellos querían esa autoridad, gozar de los privilegios de una posición de autoridad, de, ¿no? Eh, sentirse eh, con derechos, ¿no? Más que los demás. Entonces, ellos querían ese, ese, ese lugar, ese privilegio, ¿no? Ese lugar de honor y gozar de esos privilegios y esos derechos que les da estar en autoridad, ¿no? Así es que se lo pidieron al Señor Jesús, ¿no? Queremos autoridad, queremos estar al lado tuyo, uno a la derecha y el otro a tu izquierda, ¿no? Te damos tu lugar al centro. Yo quiero estar en una posición de autoridad. Y Jesús les dice algo, ¿no? Bueno, del vaso que puedo beber, eso es un tema aparte. Ustedes pueden beber el bautismo con que soy bautizado, ustedes pueden ser bautizados, pero el lugar y la posición de autoridad ya está preparada para personas que el Señor ya ha escogido, supongo de antemano, que Dios, el Padre, ha escogido de antemano. Pero Jesús le dice, ustedes no saben lo que están pidiendo, ¿no? En realidad ellos no entendían lo que estaban pidiendo, o mejor dicho, a plenitud, ¿no? ¿Qué es tener autoridad? ¿Qué es cómo Jesús describe la autoridad? Antes de eso vamos a ver qué era autoridad o cómo era descrita la autoridad por la filosofía griega.
que entendían los filósofos como autoridad o qué tipos de gobierno, en qué tipos de gobierno estos filósofos habían reflexionado. Entonces, los filósofos habían reflexionado en tres tipos de gobierno, tres tipos de autoridad. Uno era la monarquía, cuando una persona gobierna sobre todo el pueblo, un sistema piramidal. La aristocracia, cuando no gobierna una persona, sino un grupo pequeño, un grupo selecto. Y la democracia, cuando gobierna la multitud del pueblo, ¿no? Pero esto era estos gobiernos eran tipos de gobiernos, eh, ¿qué se podría decir? Eh, eh, bueno, acá lo dicen formas puras de gobierno, ¿no? Pero eran los mejores, ¿no? Es el mejor tipo de gobierno que podían dar los hombres, ¿no? Entonces, entre ellos puede haber una monarquía, ¿no? Está bien, puede ser muy bueno, pero cuando sabemos ya que el hombre es corrupto. Entonces, este tipo de gobierno, la monarquía también se puede corromper, o el monarca se puede corromper, ¿no? Y al corromper este tipo de gobierno, esta monarquía, que se supone que es un buen tipo de gobierno, cae en tiranía, ¿no? Entonces, de esa manera reflexionan los filósofos, o sea, quiere decir de que puede estar bien la monarquía, puede tener puntos a su favor, pero en algún momento, por la naturaleza caída del hombre, esta monarquía puede caer en tiranía. El hombre va a caer en tiranía y muchas monarquías en la historia de la humanidad cayeron en tiranía. Muchos. ¿Qué es la tiranía? Eh, un tirano, pues, es una persona que cree que lo que él dice se tiene que hacer aunque esté equivocado, que no se le puede contradecir porque él es el que tiene la autoridad, que no puedes pensar diferente de él porque estás faltando el respeto, ¿no? Ese es ser un tirano, o sea, ya ha convertido en corrupción la monarquía. Un tirano abusa de su autoridad, un tirano no respeta los derechos de los demás, sobrepasa el derecho de las personas, comete abusos por su posición de autoridad. O sea, como tiene autoridad, pues yo decido si tú hablas o callas, yo decido qué es lo que puedes pensar, qué es lo que puedes opinar, qué es lo que puedes decir. Yo decido si vives o mueres, ¿no? Eh, Eso es tiranía, ¿no? La monarquía se convierte en tiranía. Ahora, estamos hablando de una monarquía, de una persona que gobierna sobre los hombres, un sistema piramidal. Y eso lo vemos aún en nuestros tiempos, ¿no? Claro que no estamos en la era medieval o no estamos en los tiempos antiguos eh, donde habían pues reyes reales, ¿no? Ahora hay presidentes, ¿no? Entonces, es diferente, pero el el sistema, el tipo de gobierno se da, ¿no? Porque hay tiranía en esos tiempos, aunque ya no hay reyes, ¿no? Pero presidentes se vuelven tiranos, ¿no? Se vuelven adictos al poder, no sueltan el poder, es difícil. Y para conservar ese poder, pues eh, rompen todo tipo de derechos fundamentales. Otro tipo de gobierno en la que reflexionaron los filósofos es la aristocracia. La aristocracia es un tipo de gobierno donde gobiernan los mejores, ¿no? Un grupo selecto, puede ser, ¿no?
Para los filósofos, el mejor grupo que puede gobernar una polis era pues precisamente los filósofos. Ellos decían, como el filósofo sabe lo que es la ética, sabe lo que es la sabiduría, sabe lo que es el respeto, ¿no? Conoce de los valores. Entonces, la mejor persona que puede gobernar, decía, es los filósofos. Pero no solamente se daba eso, y no se dio mucho eso en la realidad. Lo que se dio fue, es la oligarquía. ¿Qué es la oligarquía? La oligarquía es el gobierno de ya no es el grupo de los filósofos que pensaban en hacer lo mejor para los demás, ¿no? Que pensaban en servir a la nación, sino que la oligarquía ya era un grupo de personas adineradas, se puede decir capitalistas, que aprovechaban el poder para hacerse más ricos. Entonces, esa era la forma corrupta de la aristocracia, ¿no? Del gobierno de los sabios, del gobierno de los intelectuales, ¿no? Para servir al pueblo, al volverse, al estar en esa posición y generar riquezas, pues se convierten en una élite cerrada en la que solo ellos gobiernan para hacerse más ricos. Eso es la oligarquía, ¿no? Entonces, también la aristocracia, un grupo de gobierno, el gobierno de un grupo de personas, ¿no? También tiene una caída, un punto débil, que es la oligarquía. Otro tipo de gobierno en la que conversaron los filósofos es la democracia, ¿no? El gobierno que hasta la actualidad pensamos que es el mejor tipo de gobierno que puede tener la humanidad, ¿no? Y precisamente la democracia nace del humanismo. Los derechos humanos nacen del humanismo, derechos básicos del ser humano. Las constituciones hechas a nivel mundial nacen del humanismo, ¿no? Eh, ya más adelante se fusiona el humanismo con el cristianismo y también nacen muy buenas constituciones como la de Estados Unidos. Y ya de ahí se van corrompiendo también, o sea, la democracia también se corrompe, ¿no? ¿Cuál es la forma corrupta de la democracia? Pues la demagogia. ¿Qué es la demagogia? La demagogia, podemos usar una palabra sinónima para esta, populismo, ¿no? Una persona que es carismática, que se presenta como un bienhechor por el pueblo, que te da promesas de bienestar, ¿no? Te promete prosperidad, te promete sacarte de la pobreza, te promete muchas cosas, te ilusiona, pero solamente usa ese populismo para tomar el poder y luego que está en el poder, se convierte algunas veces en tirano, ¿no? Entonces, aprovecha o manipula la sociedad, la multitud, para tomar el poder. Ese es el populismo, ¿no? Entonces, ya no es que las personas votan por la persona más conveniente, sino por aquel que es más carismático, más que tiene personalidad, ¿no? Que aparenta bienhechor, el héroe de la sociedad, pero al final es una persona que tiene oscuras motivaciones, ¿no? Entonces, el gobierno humano siempre va a corromperse. Continuamos con la lectura de eh,
de los evangelios cuando Juan y Jacobo estaban pidiendo la autoridad al Señor. Entonces, si vemos que los tipos de autoridad que ha creado la humanidad también fallan, ¿cuál es la forma entonces que debemos gobernar? ¿Cómo es que las personas deben ejercer la autoridad sobre un grupo humano? Y Jesús les da la clave y es muy poco entendido y menos practicado. Jesús le da la clave a estos dos discípulos y a todos los discípulos. Porque los 10 dice que los 10, Jesús tuvo 12 discípulos, entonces los que pidieron tener autoridad al lado de Jesús fueron dos hermanos, y los 10 discípulos del Señor también que escucharon eso y se enojaron con Jacobo y Juan, y dijeron que ustedes no, dos no más quieren estar al lado de Jesucristo y nosotros 10, ¿qué? ¿No? Se enojaron, tuvieron envidia, ¿no? Contra Juan y contra Jacobo. Jesús entonces, como buen líder, no quería dividir el grupo, ¿no? Los llamó, los confrontó y les explica la situación. Y les pone este ejemplo. Les dice, saben ustedes, que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ella. Ellos, esos grandes, ejercen sobre la nación potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, tiene que ser siervo de todos. Ajá, acá está la clave. Acá está la clave de cómo ser un buen gobernante, cómo ejercer autoridad. Ahora, este principio, porque este es un principio que no solamente es aplicado para el círculo cristiano, el círculo eh, ¿no? Evangélico o religioso, sino que este principio se aplica, puede aplicar en todos los niveles, en el hogar, en la escuela, en la universidad, en la sociedad, en la nación. Jesús le dijo, ya han visto cómo gobierna el mundo, cómo son las autoridades en el mundo. Ejercen poder, ejercen señorío, ¿no? Someten a las personas, tienen potestad sobre ellos, ¿no? Y también lo explicó muy bien el centurión romano, ¿no? Y a quien digo que haga algo, lo hace, ¿no? Mm, Pero Jesús le dice, entre vosotros no va a ser así. ¿Qué es lo que está diciendo? No tomen el ejemplo del gobierno humano en la iglesia. En la iglesia no se gobierna como en el mundo. Entre vosotros no será así. Pero si tú quieres tener autoridad en la iglesia, quiere decir que sí va a haber autoridad en la iglesia. Va a haber, va a haber jerarquía, pero ¿cómo va a ser la jerarquía? ¿Cómo va a ser esa autoridad? Y acá le da la clave. Jesús le dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros, tiene que ser servidor. ¿Cómo es esto? A este se lo conoce como una figura literaria llamada paradoja. En la paradoja es una forma o una expresión en la que se confrontan dos realidades, existen dos realidades al mismo tiempo, ¿no?
Como por ejemplo cuando Jesús dijo, ¿no? Eh, el que quiera salvar, el que quiere salvar su vida la perderá, ¿no? Y el que la pierde por causa de mí vivirá, ¿no? Es una paradoja, pues se está hablando de dos realidades opuestas, pero que conviven a la vez, ¿no? ¿Cómo es que el que quiere salvar su vida la perderá? O sea, es una contradicción. Y el que la pierde su vida por causa de mí la salvará. Contradicción, ¿no? Pero no es así, ¿no? No es una contradicción tal cual. Es una figura literaria llamada la paradoja. Hay que entender. En la Biblia hay muchísimas paradojas. Y una de ellas es esta, la autoridad, ¿no? En la iglesia. En la iglesia, la autoridad se ejerce por medio del servicio. Nuevamente, a ver si lo entendieron. En la iglesia, la autoridad se ejerce por medio del servicio. Todo servidor en la iglesia tiene autoridad, pero todo aquel que quiere tener autoridad sin servicio, entonces está yendo fuera del principio de Dios de autoridad en la iglesia. El que de vosotros quiera ser el primero, tiene que ser siervo de todos. ¿Por qué? ¿Cómo podemos comparar este tipo de autoridad que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo en la realidad humana, en la realidad en la que nosotros vivimos? Uno de los mejores ejemplos que puedo darles y con la que puedo comparar es con la autoridad de los padres. Eh, los padres tienen autoridad. ¿Quién les dio esa autoridad? ¿Cómo es que ellos ejercen esa autoridad? ¿No? Un hijo dice, mi papá tiene autoridad, ¿quién le dio esa autoridad? Nadie le dice, o sea, no es un título, ¿no? A menos que uno sea adoptado. Uno cuando es adoptado entiende que, yo entiendo que esa persona que me adoptó tiene el título de padre para mí, entonces yo me someto a esa persona porque entiendo que es una persona de autoridad. Pero en una familia donde los hijos han sido engendrados, el niño no ve al padre como un título, como una persona a quien tiene que respetar por el título de ser padre, sino que se somete a sus padres por naturaleza, simplemente porque sabe que es su padre, sabe que es su madre y tiene que someterse. Ahora, no por manipulación, los padres no tienen autoridad porque manipulan a sus hijos, aunque algunas veces sí, en algunos momentos, pero en realidad la autoridad de los padres nace del amor. La autoridad de los padres nace del servicio al hijo, del amor al hijo. O sea, los padres, ¿por qué tienen autoridad? ¿O cómo es que ejercen esa autoridad? Por el amor, por el servicio que hacen a su hijo. Un padre le da de comer, le da de vivienda, le da de vestir, le da educación, le da salud. Un padre sirve a sus hijos y por ese servicio tienen autoridad. Pastor, pastora, hermano líder, presidente de la de un aula de clase, alcalde, gobernante, congresista, presidente, etcétera. Entienda, la autoridad se ejerce por medio del servicio, no por la imposición. Esa es tiranía. Y eso ahora uno puede entender a las personas que están fuera de la iglesia, pero en la iglesia
en la iglesia que haya eh, malos ejemplos de gobierno, ¿no? Que haya tiranía, qué mal, ¿no? No será así entre vosotros. Si tienes autoridad y quieres que se respete tu autoridad, cumple el principio de Jesucristo y no vas a tener ninguna oposición. Cuando hay un buen gobernante, cuando hay una persona que sirve a los demás, ¿quién no se le va a someter? ¿Quién no se le va a someter? Ahora, entendemos que aún con ministerios hay personas que cometen errores. Y se les entiende, ¿no? Algunos se los sobrepasan, ¿no? Y se perdona también. Pero vale el esfuerzo hacerle reflexionar o valga es el esfuerzo, ¿no? Nuevamente. Creo que la mejor palabra valga el esfuerzo de hacer reflexión sobre este tema de autoridad. Porque es un principio que se ejerce en todos los niveles de como sociedad. Así es que simplemente es eso. Los grandes problemas de la humanidad es simplemente por no entender lo que es gobierno. Los seres humanos simplemente somos administradores de las cosas que Dios nos ha dado. Nada es nuestro. Solamente somos administradores, hasta incluso de nuestra propia vida. Todos somos administradores. Tú y yo somos administradores. Yo gobierno mi vida, administro mi vida. Tengo que servirme a mí mismo. Voy a tener autoridad por lo menos por mí mismo. Son padres que tienen que administrar a la familia y servir a la familia. Son alcaldes, pues, de la misma manera, servir al pueblo, ¿no? Y no debería decirlo esto, pero si hay líderes en la iglesia, ejerzan su pastorado tal cual dice la Biblia, pastorear, ¿no? No eh, otra cosa. Cumplan el ministerio con la cual Dios les ha llamado de la manera en que el Señor nos ha dejado, ¿no? Muy bien. Espero que esto eh, les haga reflexionar, reflexionen la palabra de Dios, mediten y pues tomen las decisiones eh, que puedan beneficiar y bendecir a su ministerio, a su iglesia o a su organización, ¿no? Ya más adelante estaremos hablando de ese tema, qué es iglesia, qué es organización, qué es denominación. Son cosas muy diferentes, pero nosotros lo usamos como sinónimos. Bien, ahí nomás terminaremos con este tema y será hasta otra oportunidad. Muchas bendiciones, Ministerio Cela, por esta oportunidad de darme para compartir la palabra de Dios y también aprovecho para que esta palabra llegue a otras personas eh, que puedan encontrar este video en las redes sociales. Muy bien, sin más, nos vamos a despedir. Dios le bendiga. Hasta otra oportunidad. Bendiciones.